Bueno, bienvenidos. Gracias por estar de vuelta en esta sexta clase. Vamos avanzando. Agradezco al padre Guido que hizo esa introducción tan interesante, porque justamente hoy vamos a seguir hablando del encanto de las cosas, ¿no? Y sobre todo de nuestro primer encuentro con las cosas a través de la experiencia sensible, con lo cual hay que tener los ojos bien abiertos, justamente. Porque lo sensible tiene una facultad propia que son los sentidos. Y los sentidos están hechos para la belleza, ¿no? Es decir, si Dios nos dio ojos para la belleza. Si nos dio manos, nos dio para que palpemos las cosas bellas. Si nos dio gusto, es para que gustemos de la belleza. Si nos dio olfato, oído, todo es para la belleza y para encaminar el alma hacia la belleza creadora, ¿no? Así que este tema es muy, muy importante, porque lo que nosotros vamos a intentar hacer es ir hilvanando algunos principios fundamentales sobre lo que significa este primer encuentro del alma con las cosas sensibles, con las cosas creadas, de modo tal que pueda el alma así predisponerse al encuentro definitivo con la verdad, con la belleza, con el bien, que son los trascendentales, en donde radica el fin de nuestra propia existencia, ¿no? En la unión definitiva con el uno, con el absoluto, que es Dios creador. Entonces es muy, 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 muy importante ir como también quitando errores con los que nosotros hemos sido como mal educados o confundidos, y un poco de eso hablábamos la vez pasada, trayendo a colación algún texto del padre Petit de Murat, ¿no? Sobre todo esa crítica que hace el padre Petit al pensamiento moderno, de tipo racionalista, idealista o kantiano, que ha hecho de las cosas concretas un simple fenómeno, es decir, una cosa oscura. Para los modernos, el fenómeno o la realidad es aquello que Kant mismo llama el númeno, es decir, algo que ni siquiera se puede pensar, pero se sospecha o se postula como que está allí afuera de la mente, pero que lo que hace al mundo de nuestras experiencias no es más que una actividad del entendimiento sobre esa misma experiencia. Entonces, para el idealismo alemán, el conocimiento no es más que una especie de conversación racional del alma consigo mismo, pero sin proyectarse hacia afuera. Es decir, afuera no hay nada, hay oscuridad. Y oscuridad que es mucho más que significativa, digamos, ¿no? Porque significa naturalmente un quiebre con la idea de creación, ¿no? Con esto que yo digo al principio. Si Dios creó cosas, las creó para que nosotros las percibamos y en ellas percibamos la belleza que hay. Y para el pensamiento moderno, la realidad no es más que una confusión, una oscura confusión, toda mezclada, una especie de fenómeno que llega a la mente como un caos de impresiones, que la mente se encarga de organizar y a partir de ahí elaborar el objeto de conocimiento. Y si es oscuro, es entendible, porque el alma, cuando se aleja de Dios, cae en la oscuridad. Entonces, estos autores que han renegado de la tradición, han renegado de la fe católica, han renegado de la Sagrada Escritura, han renegado del realismo. Y bueno, se llega a Kant hacia el siglo XVIII, ya con todo el peso y la fuerza del protestantismo encima. Entonces el idealismo alemán se ha elaborado sobre las bases de los errores de Lutero y del nominalismo, sobre todo. Nosotros ya vamos a volver sobre esto, pero vayan teniendo en cuenta que lo que la modernidad entiende en la actualidad acerca de
el modo de relacionarnos con las cosas, es un modo, en principio, está regulado por la razón, y que aquellas cosas que llegan a la razón no son más que entidades a las que la razón les coloca un nombre un poco arbitrariamente, ¿no? Es decir, no hay ningún fundamento en la realidad que muestre que las cosas existentes tienen una subsistencia, es decir, un fundamento fuera de la mente. Bueno, nosotros vamos a encaminarnos un poco en esta línea justamente para ir rompiendo el laberinto del racionalismo moderno, pensando sobre todo qué es lo que había antes, que es la gran tarea, ¿no? Porque no basta con criticar el racionalismo con la lógica racionalista, sino que hay que preguntarse primero qué es lo que había antes del racionalismo berreta, que hoy hace aguas por todos lados, digamos, ¿no? Que ya es insostenible, y esto es un poco lo que nosotros veníamos charlando en las clases anteriores. Así que yo les traigo a colación un párrafo, un texto breve de Santo Tomás de Aquino que nos va a meter en la propuesta de esta clase. Dice el doctor Angélico: ahora falta mostrar dónde se separa la cognición del sentido y del intelecto. Los sentidos exteriores tienen como objetos suyos per se a los accidentes sensibles, comunes y propios. Pero la cuididad, es decir, la esencia, ¿se entiende?, de la cosa particular no corresponde como objeto per se a aquellos sensibles exteriores, puesto que la cuididad es sustancia y no accidente. Pero tampoco pertenece al intelecto como objeto per se por su materialidad. Es decir, para el entendimiento tampoco es objeto por sí mismo, porque el entendimiento es de naturaleza espiritual, ¿no? En cambio los sentidos son de naturaleza material. Por eso, la cuididad de la cosa material en su particularidad misma es objeto de la razón particular a la que le toca comparar las intenciones particulares, en cuyo lugar, en los brutos, está la estimativa natural. Nosotros hablábamos la clase pasada un poco sobre la estimativa, esta especie de percepción de la realidad que está como así contenida en el animal de modo instintivo, y que en el hombre ya hay como, antes de la elaboración racional del conocimiento, hay como una especie de intuición que es racional, a diferencia del animal, no es instintiva, sino racional, que se le llama cogitativa. Bueno, esta potencia, por su unión con el intelecto, donde está la razón misma que compara universales, participa de la facultad comparativa. Pero como es de la parte sensitiva, no abstrae totalmente de la materia, por lo que su objeto propio permanece siendo la cuididad particular material. El objeto propio de esta intuición previa a la razón es la cuididad particular material. Esto no quiere decir que esta potencia aprenda la materia en sí, pues esta no se puede conocer sino por analogía a la forma, sino que la comparación acerca de la materia en orden a la forma para la materia individuada corresponde a esta potencia, como considerar sobre la materia en común en orden a la forma de la especie le corresponde a la razón superior. Santo Tomás pone a consideración esto que se llamaría la cognición, es decir, un conocimiento previo que se da desde la experiencia de lo sensible hasta que la razón abstrae totalmente los objetos sensibles o las formas sensibles y ya los transforma en conocimiento en cuanto tal, en concepto o en idea. Aquí lo que está diciendo en este último párrafo es que si bien con los sentidos nosotros percibimos la particularidad de un objeto material, todavía no estamos haciendo una elaboración racional de ese objeto, sino simplemente estamos como en el terreno de una aproximación donde, claro, no hay conocimiento de lo que es la materia prima, porque dice Santo Tomás que para conocer la materia prima se conoce por analogía a la forma, es decir, cuando el alma comprende lo que es la forma,
ahí se comprende lo que es la materia prima, es decir, la existencia de una materia separada absolutamente de la forma. Esto es una especie de adelanto a lo que nosotros vamos a desarrollar a continuación, así que ustedes no se desesperen por lo rudo del texto, ¿no? En realidad, nosotros lo que vamos a ir haciendo es aproximando a la comprensión de lo que es el conocimiento sensible. Esta frase la pongo así en latín porque es famosa, es de Aristóteles, la trae Santo Tomás de Aquino muy a colación, y dice: nihil in intellecto quod prius non fuerit in sensu. No hay nada en el entendimiento que no haya estado primero en el sentido. Es decir, todo lo que hay en el alma humana, de orden intelectual o cognitivo, tiene que pasar por el sentido. Es decir, en el sentido, en la experiencia sensible, está el punto de acceso a todo conocimiento. Bueno, aquí una imagen que más o menos representa a qué nos vamos a referir, ¿no? Es decir, tenemos un objeto de conocimiento, algo cognoscible, que pasa a tener existencia en un sujeto cognoscente, ¿no? Esta relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido es una relación fecunda que se da por una especie de connaturalidad y de proximidad directa del alma con la cosa. Pero claro, lo que sucede es que el objeto de conocimiento es una unidad perfecta con la cosa conocida. Es decir, que entre la idea intencional que tiene el sujeto en la mente, hay una semejanza propia con la cosa existente. Es decir, aquí no existe ninguna separación o ningún intermedio, ¿no es cierto?, entre la idea que se conoce y la cosa que existe fuera de la mente. Hay un realismo puro, digamos. En esto consiste el realismo, que el objeto está separado de la mente y la mente hace como un proceso de abstracción, es decir, traer desde allí afuera hacia adentro, interiorizar lo que conoce, desmaterializarlo e identificarse y hacerse uno con la cosa conocida. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, un poco los pasos que se van dando siempre en el terreno del conocimiento sensible, ¿no? Esto es una doctrina muy ardua, muy profunda, que uno necesita ir como masticándola de a poco, ¿no? Pero que aquí la comprensión de todo esto nos da lugar a entender los grandes errores que hay en la modernidad, digamos. O sea, los grandes quiebres tienen que ver con esta renuncia al reconocer la existencia de las cosas reales, ¿no? Así que vamos a ir avanzando un poquito con estas ideas. Bueno, para hacer una aproximación vamos a ver estos puntos. El conocimiento es una actividad vital, por tanto espontánea e inmanente. Espontánea e inmanente significa que el alma naturalmente se ordena al conocimiento, ¿no? Es decir, no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna renuncia. El alma siempre está como en una especie de tensión directa con las cosas reales. Inmanente es porque hay operaciones propias del alma que la inclinan al conocimiento. El conocimiento es una relación entre un sujeto, yo, y un objeto, no yo. Si bien esta relación es recíproca, no es real sino del lado del sujeto, quien es modificado al conocer la cosa u objeto. Es decir, cuando el alma conoce algo, queda modificada, pero el objeto no queda modificado, ¿no? O sea, es una relación real. ¿Por qué? Porque hay un correlato anímico en el entendimiento que la actualiza. Es decir, el alma cuando conoce algo se actualiza, es decir, se modifica. El conocimiento es una unión intencional. Cuando nosotros hablamos de lo intencional nos estamos refiriendo a eso, a esa referencia directa que tiene el alma con las cosas y esa capacidad receptiva que busca desmaterializarlas e internalizarlas, ¿no? Bueno, yo voy tirando algunas ideas tratando de explicar todo esto. Si ustedes por ahí no entienden, me preguntan y lo vamos tratando de explicar, ¿no? En el conocimiento, el sujeto, aún permaneciendo él mismo, capta lo otro, ¿no?, convertido para él en objeto, como tal, como distinto, como diferente de él.
Es decir, que en el entendimiento no se capta el entendimiento mismo. El entendimiento conoce algo distinto de él y se vuelca hacia lo conocido. Por eso es una asimilación. Este lenguaje de asimilación es un lenguaje análogo, ¿no? El objeto se hace presente al sujeto y el sujeto se convierte en él. El sujeto no se hace otro, pero se convierte en el otro. Es decir, ¿qué significa? Si ustedes ven en el orden natural o biológico, existe la asimilación. Cuando un organismo material asimila algo, ¿qué sucede? Hay una transformación recíproca. Es decir, aquello que es asimilado se transforma de la misma manera que aquel que asimila algo. Por ejemplo, en el metabolismo celular, en el alimentarse, en el comer. Es decir, hay una especie de correspondencia pura entre uno y otro, pero en el conocimiento no es así. Hay una asimilación, pero la semejanza la actualiza el sujeto, el objeto no, y sin embargo se da una asimilación perfecta. ¿Por qué? El único caso que no sucede eso es cuando tomamos la comunión. Exactamente, sí, exactamente. No hay una asimilación perfecta, digamos. Sí. Entonces, esto de volverse otro en tanto que otro significa esto que hace el alma de comprender la cosa, identificándose con ella y haciéndose uno, ¿no? Bueno, ahí está. Conocer es hacerse lo otro en cuanto otro. Esta es una gran definición, ¿no? Porque además nos da también la idea de una unidad perfecta, casi esponsal o matrimonial, entre el alma y la cosa, ¿no? Entonces también vale la pena aquello de que Dios no separe, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿no? En el conocimiento hay una relación recíproca entre el alma y la cosa. Estas ideas son muy profundas y además, digamos, son como grandes principios que después se van decantando en un montón de aspectos de la vida cotidiana, donde no reconocerlos o no meditar sobre esto o tener una mala concepción acerca de esto hace caernos en un montón de errores, falacias, confusiones y por supuesto herejías, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos hoy en día que el mundo está tan confundido, bueno, todos estos errores modernos han arrancado por negar esta metafísica del conocimiento, ¿no? Que es la gran revolución también que se ha efectuado después de la escolástica medieval, ¿no? La gran revolución racional que vino en la modernidad. Es decir, romper con esta subsistencia de la cosa conocida. Bueno, aquí hay otra imagen que también intento mostrar un poco cuál es la idea de esta relación de reciprocidad entre un objeto y un sujeto, ¿no? Tenemos una partitura como objeto, ¿no? Y el sujeto que la está como actualizando. Es decir, en la medida que el sujeto la incorpora a su propia experiencia, a su propio entendimiento, es como que le da vida, ¿no? Hay como una especie de unión, de fecundidad, por así decirlo, ¿no? Es decir, la partitura está ahí inerte, no dice nada, pero cuando alguien la interpreta, la lee y la interioriza, ahí es cuando cobra vida realmente. Entonces, esto también es la idea del sujeto, de la relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? El conocimiento como apertura e interiorización, ¿no? Un poco todo lo que veníamos hablando también, ¿no? No es el conocimiento una tarea de incorporar, una tarea de llenar cabezas, ¿no es cierto? Es como a veces se entiende la mente como un gran archivo donde uno acumula cosas. En realidad el entendimiento es un alma que está en comunión con las cosas, ¿no? Y que va fecundándose con todas las cosas creadas. Muy bien, me siguen hasta acá, ¿no? Bueno, lo que viene hacia el sujeto es la forma de las cosas, ¿no? Yo resalto esto, la forma de las cosas, porque es la clave, ¿no? La clave maestra de toda la teoría cognitiva del realismo tomista. El conocimiento se representa como una apertura al mundo e implica una riqueza cualitativa del existente que conoce frente al que no conoce, ¿no? Es decir,
entre conocer y no conocer, hay un salto cualitativo, ¿no? Porque el entendimiento se enriquece y se actualiza, ¿no? El entendimiento es entendido como una facultad potencial, es decir, está en potencia de conocer las cosas. Entonces, en la medida que las va conociendo, se va como actualizando y perfeccionando, ¿no? Vamos a hacer entonces en esta línea una metafísica del conocimiento, ¿sí? Siempre como encaminando todas las cosas a partir del conocimiento sensible, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad del conocimiento? Bueno, primero, se requiere que entre los dos términos, es decir, el objeto y la potencia o facultad, una cierta proporción o connaturalidad, un parentesco, una semejanza, podríamos decir. Es decir, el entendimiento, en tanto que es capaz de las cosas, lo es en la medida de una cierta semejanza. En el segundo punto, entonces, el conocimiento procede a la vez de la acción de la cosa objeto y de la naturaleza misma del sujeto. Implica una doble relatividad respecto del objeto y del sujeto. Es decir, el conocimiento es una cosa relativa. Relativa del objeto y del sujeto. Eso, porque es una relación. Es el producto de una relación. Así que estas cosas son muy profundas, pero muy enriquecedoras también. Es decir, que no es lo mismo un alma que está cerrada sobre sí misma, dialogando con sí misma, que un alma que está abierta a la creación, ¿no? Porque estar abierto a la creación significa estar abierto a la voz de Dios, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es cualitativo. El verdadero entendimiento, el verdadero conocimiento se fecunda con la relación de las cosas concretas, ¿no? La acción de la cosa objeto depende de su ser y se expresa así: el obrar sigue al ser. Todo agente actúa de modo semejante a sí mismo. Este es el principio de operación por parte del objeto. El conocimiento depende también de la naturaleza del sujeto y de sus disposiciones, ¿no? Lo que es recibido lo es al modo del recipiente, ¿no? Lo que aquí da, lo conocido está en el sujeto que conoce al modo del que conoce. Este principio es muy enriquecedor porque el conocimiento, como por lo que estamos diciendo, supone una connaturalidad con las cosas. Entonces, en la medida que el entendimiento se va como fecundando con las cosas, se hace todavía mucho más permeable. Imagínense ustedes una persona que no ha tenido contacto con la realidad o con las cosas hermosas de la vida, cuando tiene que estudiar o tiene que conocer algo, lo hace de manera muy precaria, porque ya no, tal vez en su etapa inicial, en su proceso inicial de formación, no ha podido enriquecerse abundantemente de las cosas naturales o de las cosas existentes, reales, y de repente se ve en la obligación de ir, qué sé yo, a la escuela o a la facultad, y no tiene más recurso que el libro de texto, cuando tiene un libro. No tiene más recurso que una pantalla, porque es lo único con lo que ha tenido relación real. Con lo único que ha establecido vínculo es con una pantalla. Entonces, aquí, digamos, se señala un problema. ¿Por qué? Porque si el alma no está como predispuesta para enriquecerse con las esencias de las cosas, es decir, con la abundancia de riqueza que hay por parte de la existencia del ser, si el alma no está preparada, entonces en cierta forma es como que se atrofia, muy entre comillas, ¿no? Porque el alma es una naturaleza espiritual, digamos, pero por parte del sujeto hay como un montón de obstáculos que luego le van a impedir desarrollar las operaciones propias del alma, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma tiene naturalmente operaciones propias que se robustecen en la medida que entran en diálogo con las cosas. Entonces, estos principios de que lo que es recibido lo es al modo del recipiente es muy importante, porque significa que nosotros, por parte del sujeto, tenemos que saber conducirlo, ¿no? Y esto tiene un fuerte valor pedagógico,
porque el sujeto es aquel especie de alma receptiva que tiene que ser suficientemente abonada para que sea fecunda en el momento del conocimiento. Y para eso se necesita la educación, es decir, el saber conducir, ¿no?, a esta alma para que su conocimiento sea lo más rico posible. No entender esto es no entender el misterio profundo del alma, que es lo que sucede en la actualidad. Es decir, se niega la interioridad del alma y su profunda fecundidad, digamos. Entonces, claro, esto queda como tirado por la borda y nos quedamos con la definición de manual de que el alma, digamos, es una especie de órgano que opera a través de las conexiones neurológicas, neuronales, y cuanto más complejas sean esas operaciones, más vigor y más rigidez va a tener el conocimiento. Bueno, es una lectura materialista, ¿no? En cambio aquí yo ya estoy hablando de que el alma es una intimidad, una relación íntima con la forma, es decir, con aquello que está contenido en la realidad de las cosas. ¿Se entiende? Sí. Aquí lo que dice San Pablo de que el reproche de necedad por no descubrir a Dios en la creación, ¿cierto? ¿Es esto que está diciendo? Sí, absolutamente, claro. Vendría a ser esa necedad de no poder... Sí, lo que está evidente no lo han sabido ver, digamos, ¿no? Es decir, Dios es manifiesto en sus obras, pero no lo han sabido reconocer. Entonces pesa un gran reproche sobre eso, porque digamos, Dios se hizo visible para dejarse encontrar. Entonces, claro, aquí hay una especie de embrutecimiento del alma, ¿no? Cuando el alma no quiere reconocerlo. El término griego, ¿no? Sí. El hombre es un ser dialógico y el que no dialoga o es un idiota o es Dios. Sí, exacto. Sí. Está privado, dice, sí, privado de sus potencias, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el alma es, digamos, es el centro vital de todo el hombre. Entonces, privar al alma de sus operaciones más elevadas es, digamos, encerrarla en una prisión perpetua, ¿no? Porque además, esto, digamos, además se van desarrollando hábitos, es decir, el alma va desarrollando hábitos cognitivos, como por ejemplo la sabiduría. La sabiduría es la perfección de un hábito cognitivo que se actualiza, ¿no es cierto?, por la gracia y por el esfuerzo, ¿no es cierto?, del conocimiento mismo, pero necesita ser actualizado como hábito, y si no se adquiere, en cierta manera el alma como que queda reprimida, ¿no?, como que queda en una especie de encierro, digamos. Por eso el ejercicio de la sabiduría es muy necesario, y el conocimiento en general, ¿no? Por eso el alma también es muy rico para el alma corregir errores, iluminar lo oscuro, blanquear, digamos, confusiones que se vienen arrastrando, ¿no? Entonces, esto es un trabajo arduo para el hombre porque significa una actualización constante de virtudes cognitivas, ¿no? Y bueno, y en eso se perfecciona el hombre mismo, ¿no? Y todo esto que yo estoy diciendo, obviamente que tiene este vínculo con la verdad última y con esto que yo decía al principio de la unión del alma con los trascendentales, digamos. En ese sentido, es decir, cuando el alma está permeable a la verdad misma que hay en las cosas, pero al alma hay que hacerla permeable en cierta forma. O sea, uno tiene que trabajarla y además necesitamos ser educados también en esto. Entonces uno tiene que considerar la gravedad que hay de privarlos a los niños que están en sus primeras etapas de aprendizaje del contacto con lo real. Y yo digo incluso con lo sublime, que es un poco tal vez la síntesis de todo esto, ¿no? Porque el hecho de ponerle también a esta clase por título El encanto de las cosas tiene que ver con que nosotros no hemos descubierto lo sublime que hay contenido en la experiencia cotidiana y concreta de las cosas. Entonces las cosas se opacaron y chao, y el alma se olvida.
en cierta forma, ¿no? Es como que queda en una especie de tiniebla. No sé si vamos más o menos agarrando un poco el hilo de todas estas cosas que son por ahí un poco arduas, pero conviene masticarlas de a poco, ¿no? Bueno, el conocimiento humano capta algún aspecto de las cosas o alcanza la realidad bajo algunos de sus aspectos, ¿no? En el tercer punto, el acto directo del conocimiento no versa sobre la representación, imagen o concepto de la cosa objeto, sino sobre la cosa. Este punto es muy importante. Lo voy a releer. El acto directo del conocimiento no versa sobre la representación o imagen o concepto de la cosa, sino sobre la cosa misma. Aquí está la gran doctrina tomista que marca la diferencia entre el realismo y el idealismo. Lo que se conoce es la cosa real, no la idea. Es decir, yo acá pongo entre paréntesis imagen o concepto. Lo que nosotros conocemos no es la idea, sino es la cosa real. Es decir, en todo caso, la idea es una representación real de la cosa y que nosotros la internalizamos, pero de manera directa. En realidad es como si fuera que lo que nosotros sacamos lo incorporamos en el alma y es el alma lo que contempla interiormente de las cosas. Pero hay una identidad perfecta entre la cosa y el alma. Y no como pensaban tal vez, como pensaban de hecho los nominalistas o los racionalistas o los idealistas, que decían que el objeto del conocimiento es la idea mental y nada más, como por ejemplo todo el racionalismo cartesiano. Si ustedes, vale la pena traerlo a colación, ¿no es cierto? Toda la filosofía moderna, racionalista, se inicia fundamentalmente con Descartes, que es el que hace la gran ruptura en estos temas. Porque Descartes dice, el conocimiento sensible es sospechoso. Es decir, no puedo asegurar nada de él. Mis experiencias sensibles pueden ser confusas, me pueden estar engañando. Entonces, en la medida que me están engañando, yo no puedo afirmar nada de mis experiencias sensibles. Entonces, todo se me somete a duda. Entonces, ahí donde se funda el principio metódico de la duda. Es decir, como todas las experiencias sensibles dan lugar a sospecha, entonces no me puedo afirmar sobre ninguna de ellas. Tengo que buscar un punto de seguridad absoluta o de certeza absoluta, y como no viene de la experiencia sensible, tiene que venir de la experiencia racional. Es decir, la única certeza posible es de naturaleza racional. Entonces empieza a buscar Descartes cuál es el punto de apoyo absoluto de esa certeza, en el hecho de que él mismo existe y que como existe no puede ser que sea nada porque está dudando. Es decir, en la medida que duda de todas las cosas, es obvio que existe. Entonces dice Descartes, pienso que existo, porque todas las cosas me son dudosas, pero yo no puedo negar mi propia existencia. Entonces, en la medida que pienso mi propia existencia, existo. Entonces, esto es como el puntapié inicial de todo el racionalismo. Es decir, el principio del conocimiento no está en las cosas sensibles, sino en la evidencia de la razón, alejada de las cosas, vacía de la experiencia sensible y con una ruptura perfecta, porque encima las cosas son sospechosas. O sea, no es que dijo, no me gustan las cosas, qué sé yo, o son finitas, o las cosas sensibles no son eternas. Bueno, no, simplemente me prestan a sospecha. Entonces, acá está el gran salto cualitativo que hay entre la tradición medieval, escolástica, clásica del conocimiento, que admitía que aquello que se conoce en tanto que otro, no en tanto que sí mismo. ¿Se entiende? Esta inversión de los términos que se opera con el racionalismo es una verdadera revolución, es la gran revolución. Por eso Maritain llamó a Descartes también
decía que había cometido el pecado de angelismo, es decir, había transformado el proceso del conocimiento a semejanza del conocimiento que tienen los ángeles, había confundido el conocimiento humano con el conocimiento angélico, cometió pecado de angelismo, porque solamente los ángeles tienen intuición directa de las ideas, pero en el alma no, el alma humana tiene intuición de las cosas a partir de la experiencia sensible, y la experiencia sensible es por demás de fecunda, no solo el sentido propio no se confunde nunca, sino que al contrario, queda como clarificado. Eso lo vamos a ver a continuación. Esto de las especies o representación no es lo que es conocido, sino aquello por lo que el objeto es conocido. ¿Qué son las especies? Las especies sensibles, aquello que el alma capta de las cosas reales, ¿no? Hay dos órdenes de especies. Primero las especies sensibles y después las especies inteligibles. Las especies sensibles son aquellas que salen de la misma experiencia. La experiencia fecunda de los sentidos elaboran en el alma una imagen mental que todavía tiene reductos sensibles, es decir, tiene una cierta dependencia con la materia, porque está completamente decorada con las múltiples impresiones de los sentidos externos, de los sentidos internos, que son la memoria, la imaginación, el sentido común, la cogitativa. El sentido común lo que hace es unificar todas esas experiencias y crear una imagen o fantasma, le llama Santo Tomás de Aquino. El fantasma es una representación sensible todavía que necesita ser despojada en un último proceso de su materialidad. Y en ese despojo último se elabora lo que es la especie intelectual o la forma inteligible o la especie expresa, ¿no? La especie expresa es propiamente esta imagen sensible iluminada por el entendimiento agente. Ya lo vamos a ver un poco mejor a esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Aquí hay un nexo real con la cosa, es decir, la experiencia sensible fecunda el alma en una especie y aún así esta especie, esta imagen sensible no es propiamente lo conocido. La especie tanto sensible como la especie inteligible es aquello por lo cual una cosa es conocida. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, el alma utiliza esa operación cognitiva para elaborar una idea mental, una idea real de la cosa, ¿no? Pero no es que la idea es el mismo objeto de conocimiento, ¿sí? Nosotros en la medida que avancemos con todo esto lo vamos a ir comprendiendo mejor porque claro, falta todavía ver toda la doctrina de la abstracción. Nosotros estamos en el plano inicial de la experiencia sensible, ¿no? A lo cual viene la cuarta proposición que dice: el conocimiento supone la inmaterialidad de los términos objetos y sujeto. Fíjense esto, lo verde del prado que conozco no me hace verde a mí. Es decir, en la experiencia real de la cosa hay un proceso de inmaterialidad, porque la presencia de las cosas conocidas en el sujeto cognoscente no es material, sino inmaterial o intencional. La presencia de las cosas en el alma se transforma en una existencia intencional, es decir, separada. El alma empieza a separar las cosas, ¿sí? En la medida que se separan de la cosa real, se transforma, pasa a tener una existencia intencional, real en la mente y real en la cosa. Si yo conozco un árbol, ¿no? Perfecto, no sé, un álamo, hermoso, ¿no? Grande, qué sé yo, todas las cualidades que yo le puedo percibir al álamo, ¿no? Cuando el alma lo conoce, el álamo pasa a tener una existencia real en la mente, intencional en la mente y real en la realidad. Pero el alma se hizo uno con ella, es decir, como que lo fecundó, ¿no? Entonces, en cierta forma, hay una doble existencia del objeto conocido y del sujeto que conoce, ¿no? De la cosa conocida. La condición de la percepción cognitiva de las formas es precisamente la inmaterialidad. ¿Estamos hasta ahí? La inmaterialidad entonces es
justamente aquello que se logra con el conocimiento. En el quinto punto, habrá pues tantos grados de conocimiento como grados de inmaterialidad, tanto en el objeto como en el sujeto. ¿Sí? La experiencia solamente nos presenta 2 grados de conocimiento, el sensible y el intelectual. Remarquen esta expresión, porque está puesta a propósito, ¿no? La experiencia solamente nos da los 2 primeros peldaños, que es el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Pero ahí no termina la cosa. De la experiencia nosotros sacamos la elaboración del término cognitivo, del concepto, ¿no? De las ideas y demás, pero después siguen otros procesos que ya no están directamente vinculados con la experiencia, pero salieron de la experiencia, ¿no? En esto hay que insistir. El sentido tiene un objeto concreto, singular, material. El sujeto, que es el órgano del sentido, está unido intrínsecamente al funcionamiento, es decir, al órgano del sentido, ¿no? Es decir, el objeto propio del sentido es la cosa concreta. Su color, su textura, su sonido, su olor, lo que sea, ¿no? Aquello que el sentido propiamente capta en cada cosa. Y el sujeto tiene un órgano propio para ese sentido. Bueno, entre el órgano propio del sentido y el sentido propio, el sensible propio, hay una unión intrínseca, una relación intrínseca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sentido va como directamente a su objeto propio, va como si fuese sin ningún obstáculo, ¿no? El oído va directamente al sonido, o sea, no, como que no se extravía, ¿no? No es que confunde un color con un gusto. El oído capta propiamente la cosa. El otro tiene un objeto desmaterializado, abstracto, la acuidad o esencia de las cosas, es decir, el conocimiento inteligible. La inteligencia, que es el sujeto, es inorgánico y espiritual, aunque dependiente extrínsecamente del cuerpo, ¿no? Avanzo un poquito más y así nos acercamos a los puntos más interesantes. Intencionalmente significa presencia inmaterial, presencia no física. Esa representación intencional se llama forma. Esta, digamos, presencia no física de la cosa o inmaterial, es la forma. Conocer no es pura pasividad, como la unión material, más bien supone una actividad del cognoscente que pasa de la potencia al acto. Hay un pasaje en el conocimiento. En la medida que hay un pasaje o una actualización, hay una cierta actividad, que ya vamos a ver en qué consiste. Pero también hay una pasividad que se refiere a la que la potencia o facultad es medida por el objeto. La potencia o facultad es medida por el objeto, significa que el alma en cierta forma tiene una actitud receptiva respecto de las cosas. Aun cuando en el proceso de conocimiento hay un principio de actividad, en cuanto tal, en su relación con el objeto, hay una cierta pasividad, una cierta proporción, ¿no? Una cierta proporción. Esto es al revés del principio sofístico que decía el hombre es la medida de todas las cosas. Esta es la inversa. El alma es medida por el objeto. Es decir, al revés que lo que creían los escépticos antiguos, aquí está la llave maestra de este problema, ¿no? Que la facultad tiene una proporción con el objeto, la facultad cognitiva, y en cierta manera hay una medición, es decir, lo que mide el entendimiento es el objeto. Es decir, que el objeto se actualiza, el entendimiento se actualiza de modo adecuado con las cosas que conoce, ¿no es cierto? Entonces hay una proporción perfecta. Bueno, en síntesis, conocer es un cierto obrar. Es una actividad pero sui generis, digamos, es una cierta actividad. O sea, una actividad que no es actividad común y corriente, o sea, no es acción.
El acto de conocimiento es formalmente inmanente, pero virtualmente transitivo. En cuanto inmanente, cualifica intrínsecamente al sujeto que conoce. Es decir, inmanente es porque es propio del alma el conocimiento. En la medida que es propio y adecuado para el alma, se dice que es formalmente inmanente, pero virtualmente transitivo. ¿Qué es lo transitivo? Lo transitivo son aquellas actividades o aquellos actos que modifican a otro. Por ejemplo, el artista, cuando hace una obra de arte, lo que está haciendo es un tipo de operación que son transitivas. Aquello que él comprende, que piensa y que se representa mentalmente, lo transfiere hacia las cosas reales. Hay una acción transitiva. Esto es un ejemplo, digamos, un poco como para aclarar el término. En el entendimiento, el acto de conocimiento es formalmente inmanente, pero virtualmente transitivo, en cuanto que cualifica intrínsecamente al sujeto. Significa que cuando el sujeto conoce, ya no es el mismo. O sea, adquiere una actualidad que antes no tenía. Eso significa que cualifica intrínsecamente al sujeto que conoce. ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, me dicen nomás. Bueno, el conocimiento en cuanto operación inmanente o transitiva, no transeúnte o transitiva, el conocimiento en cuanto operación inmanente o intransitiva, no transeúnte o transitiva, no pertenece propiamente a la categoría o predicamento acción, sino a la de cualidad. Es decir, si yo digo que el entendimiento es una cierta operación, no es una acción propiamente, porque eso es, digamos, el accidente, o sea, ¿qué hace? El hacer algo, el operar propiamente. En cambio, el entendimiento, cuando opera sobre lo conocido, lo que hace es adquirir una cualidad. ¿Se entiende? Es como que está vinculado a ese accidente que se llama cualidad y no propiamente a la acción. ¿Cómo? El objeto nos opera. Claro, exactamente. Nos actualiza, digamos, ¿no? Digamos, hay una relación tan fecunda que el entendimiento no queda indiferente, ¿no? Ahora, también hay un principio de acción, de operatividad, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Pero siempre con una cierta pasividad por parte del alma, ¿no? Bueno, hasta ahí, digamos, nociones generales que tienen que ver con el modo de acercarse a las cosas y el modo en que el alma dialoga, por así decir, con las cosas, ¿no? El alma como que se va transformando, se va actualizando, se va perfeccionando. Vamos a ver algunas nociones sobre la sensación, más en específico, ¿no? El acto propio, la sensación es el acto propio de los sentidos externos, ¿no? El acto propio, ¿cuáles son los sentidos externos? Bueno, ya los que venimos mencionando, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído, ¿no? Sentidos externos. La sensación es un fenómeno psíquico. Nosotros acá nos estamos metiendo, estamos de lleno en el tema, en el profundo tema de la psicología, digamos, ¿no? La psicología como se entiende de manera fecunda, ¿no? La sensación es un fenómeno psíquico, vital, inmaterial, espontáneo, inmanente. La sensación es un acto de conocimiento que revela un aspecto de la naturaleza de algo, el aspecto material, es decir, todas sus impresiones, ¿no? Todo aquello que actualiza el sentido. La sensación es un conocimiento relativo, ¿no? Esto que había mencionado antes, es relativo al sujeto y al objeto, es decir, tiene que ver con una relación. La sensación también es una intuición, un conocimiento inmediato de una cosa concreta presente, ¿no? En la medida que hay conocimiento hay intuición, eso significa, digamos, es como la fecundidad del encuentro propiamente dicho, ¿no? Bueno, el sentido es infalible respecto de su objeto propio, lo que decíamos antes. El sentido nunca se equivoca. Nótese que la tesis queda delimitada a la infalibilidad del objeto formal directo y propio del sentido. Es decir, el sentido no se equivoca.
¿no? El que se equivoca es el alma perturbada respecto de los sentidos. O sea, yo puedo dudar de una experiencia sensible, sí, pero la duda está por parte del sujeto, no del objeto. ¿Sí? O en todo caso, puedo tener perturbado el sentido, es decir, el órgano del sentido. Entonces yo si de repente no veo bien, puedo no distinguir qué hay adelante mío. Pero eso es una perturbación del órgano del sentido, pero no del sensible propio. ¿Se entiende? El sentido no se equivoca respecto de su objeto propio, sino por una corrupción o una indisposición de su órgano. Esto es lo que hay que contestarle a Descartes, ¿no? Frente al problema de la duda. Bueno, Descartes, digamos, como que fabula un poco cuando escribe, ¿no es cierto?, de que estoy aquí sentado en este escritorio con esta vela prendida que ilumina mi pluma, pero yo no estoy seguro de si la vela esa está chorreándose o no. O sea, bueno, no sé, un problema importante que tiene el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de la vela justamente. O sea que lo que está viendo es una vela, no es un parque de diversiones. Está hablando sobre la vela, o sea, hasta él mismo no puede contradecirse absolutamente. Entonces los sentidos externos son la única función de conocimiento que nos pone en contacto con lo real existente. El primer gran paso que hay en este infinito mundo del alma, ¿no? La sensación es una intuición de lo real, es criterio de realidad. La realidad de lo sensible y la existencia del mundo exterior son evidentes. Podría yo hacer una distinción entre lo que es la evidencia y lo que es la certeza. Claro, la evidencia es el brillo de algo que está puesto delante del alma. En cambio, la certeza es la predisposición del alma para captar esa evidencia. Pero las cosas son evidentes. ¿Se entiende? O sea, cuando el alma tiene una experiencia con las cosas no vienen a engañarnos. En todo caso, el que viene a confundir es la mala predisposición del alma. En cierta forma, vienen todos los errores acumulados que uno puede tener en su alma. Y todas las experiencias pésimas que ha acumulado a lo largo de su vida, que lo llevan a torcer la evidencia misma de la cosa. Porque la evidencia, yo les decía al principio, los sentidos están hechos para la belleza. Y la belleza es el brillo, es la sobreabundancia de la cosa. No hay nada que esté escondiéndose por parte de las cosas. En realidad, el que no es capaz de ver el brillo de las cosas es el alma que está en las tinieblas, que puede estar en las tinieblas del error y en las tinieblas del pecado, porque además esto es la causa primera de las tinieblas para el alma. La primera causa de su oscuridad es el pecado. Por eso Santo Tomás, cuando compone la oración para el estudio, dice: libérame de las dos tinieblas, una la del pecado y el otro la de la ignorancia. Entonces, la más importante es esta, ¿no? Que viene como a tomar la razón, ¿no? Porque esto también es fuerte. Yo estaba escuchando, por ejemplo, estos días el testimonio de Gloria Polo, no sé si alguno lo escuchó, es un testimonio tremendo de su experiencia de haber muerto y haber bajado haber volado al cielo y haber bajado al infierno, ¿no? Y después volvió. Y ella dice que veía a las almas que estaban en pecado como el pecado es una especie de sanguijuela que se va como colando en el alma hasta copar el entendimiento. Dice que cuando copa el entendimiento la deja en la más oscura, en la oscuridad más horrorosa, digamos. Entonces, eso es lo que sucede también. Entonces, a veces las cosas son no solo evidentes, sino bellas, y el problema es que nosotros estamos en las tinieblas, que no somos capaces de verlo. Por supuesto que este brillo definitivo lo vamos a encontrar en la patria celestial, ¿no? Pero aquí, en este mundo, estas bellezas están allí, dando vueltas, ¿no? Como queriendo fecundarse, ¿no? Queriendo darse, por así decir, ¿no? Santo Tomás había dicho que él se había propuesto que todos los sentidos te hablen de Dios, ¿no? Y que
qué magnífico, ¿no? Porque está eso que vos decías de la artista tiene esa intención transitiva, ¿no es cierto? Y en Dios, al conocer y al crear al mismo tiempo, ¿no es cierto? Conocer creando, ¿no es cierto? Transmite continuamente. Entonces, sí. por decir, Sí. La belleza de un cristal, de la nieve, Sí. que es perfecto, la doble hélice del ADN, Sí. nos hablan de Dios. Nos hablan de Dios, sí. O la belleza de un árbol, o la belleza de una montaña, o lo que sea, ¿no? Todo nos habla de Dios. Y por eso reconocerlo está ¿cómo se dice? En la humildad del hombre al momento de contemplarlo, ¿no? Porque en ese estado de inocencia que tenemos que tener permanentemente. Por eso también creo que el pecado hace muchísimo daño sobre esto, ¿no? Sobre todo esto de ver todo oscuro, naturalmente. Todo como que pierde su brillo, pierde su encanto, pierde su riqueza, ¿no? Como que todo se vuelve monotonía, gris y demás, ¿no? Y el alma en esto queda como acorralada, ¿no? Así que estos principios son fundamentales, digamos, sobre todo corregir estos errores que nos han dejado una mala formación, una formación modernista, ¿no? De que no hagas caso a los sentidos, ¿viste? Como que hay que hacer abstracción de los sentidos, hay que, qué sé yo, ¿viste? Hay una tracalada de divagaciones, de errores, ni hablar si uno se mete en algunas líneas, incluso teológicas o incluso en algunas sectas, ¿no? Donde hay toda una especie de un laberinto respecto de lo que es el alma humana y sobre todo de lo que son los sentidos, ¿no? A veces se viene en una mala formación la idea de que los sentidos son demoníacos. Y no, los sentidos no son demoníacos. Pueden estar mal, pueden estar confundidos, pueden estar influenciados por el pecado, ciertamente, pero no son demoníacos los sentidos, son una cosa digna y están hechas para la belleza, digamos. Entonces el sentido no se confunde respecto de su objeto propio, ¿no? Bueno, esto, ¿no? La apertura del hombre al mundo es una cualidad exclusiva, ¿no? Los sentidos están hechos para la belleza y son el primer peldaño cognitivo para la unión óntica con lo sublime. Un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Y digo esto de que es una cualidad exclusiva porque los ángeles no tienen sentidos, ¿no? Y aunque nosotros ontológicamente somos inferiores a los ángeles, está eso de que los ángeles no pueden recibir la comunión y nosotros sí, porque tenemos realidad material, ¿no? Qué cosa extraordinaria, ¿no? Recuperar el verdadero valor de lo sensible en la medida que uno lo puede ordenar a Dios, porque el problema está ahí, ¿no? En la ordenación de lo sensible. Después, cuando veamos el tema de los apetitos, vamos a entender que lo sensible tiene, respecto del apetito, una fuerza que necesita mucho más rigor para ordenarlo. Entonces, eso sí, digamos, conviene verlo, conviene trabajarlo. Es decir, que lo sensible tiene una dispersión propia, que cuando uno, digamos, quiere encaminar el alma a Dios y purificar el alma, y etcétera, ¿no? Lo que es alcanzar la perfección o la vida mística, obviamente que el sentido debe ser dominado con una fuerza especial, ¿no? Pero de suyo, el sentido es una cosa maravillosa. Porque está hecho para lo sublime, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino en su comentario La Metafísica de Aristóteles: el filósofo tiene de afín con el poeta el que los dos tienen que habérselas con lo maravilloso. Mirandum, ¿no? Lo digno de la admiración, lo que provoca admiración, ¿no? Esto de la admiración como la expectativa plena de los sentidos, ¿no? Como la expectación absoluta, el estar absorto frente a algo que cautiva el alma, y lo que tiene
de gracioso, de profundo, es que unifica el alma, en la medida que parecería ser como que en la admiración o en la expectación de lo sublime, como que el sentido queda detenido, igual que el alma. Es decir, como que el sentido siempre anda como disperso, ¿no? La loca de la casa, le dice Santa Teresa, la imaginación, ¿no? Esta cosa que anda siempre discurriendo de un lado para otro y a uno le cuesta dominarlo, ¿no? Es que el quedarse quieto, ¿no? Pero cuando estamos frente a lo sublime es como que el sentido queda ahí, cautivado, ¿no? Entonces esa es la experiencia de lo maravilloso, y que es lo que produce ciertamente la admiración, ¿no? El asombro proviene de la alegría, dice Aristóteles, ¿no? Entonces esta es una buena conclusión, por lo menos para este primer paso donde nosotros hablamos de los sentidos, porque terminan, en realidad parece como que termina todo en la admiración, pero en realidad en la admiración empieza todo. Es decir, la experiencia de lo sensible, cuando es fecunda, termina en la admiración, que es donde en realidad comienza toda la vida contemplativa. La Edad Media lo ha repetido: omni admirabilia sunt delectabilia. Es lo mismo lo que suscita asombro y lo que produce alegría. Todo lo admirable es deleitable, ¿no? Es decir, produce alegría. Entonces, aquí se cierra un poco todo el camino que hemos dado, en cuanto que los sentidos se unifican en la experiencia real de lo sublime, que lo sublime no es, claro, ya quisiera yo, ¿no es cierto?, irme a ver los Alpes suizos, pero en realidad lo sublime está en las cosas concretas, digamos. Entonces también está esa fecundidad de la vida contemplativa y el saber habérnoslas con las cosas, ¿no? Y no quedar encerrados por ahí, sobre todo en el universo tecnológico virtual, ¿no? Que es un verdadero laberinto, ¿no? Porque no es, como se dice, abismal la diferencia entre conocer un objeto sensible a través de un dispositivo tecnológico, a través de una pantalla, que conocerlo por la experiencia misma. Amén del ejemplo que dijo Fray Guido sobre la catedral sobre la capilla, ¿cómo es? De la Saint-Chapelle. Claro que obviamente uno puede, digamos, hacer esos recorridos de creaciones artísticas tan maravillosas, pero la experiencia, sensible, es absolutamente fecunda. Así que terminamos aquí. Bueno, espero que se haya podido entender un poco todo lo que se dijo. Son temas arduos y a veces como que sí. Quiero que la explicación se quede grabada, porque eso me parece importante. Había visto que, en primer lugar agradecerte, ¿no?, esta explicación, que has hecho un recorrido en toda la historia del pensamiento, ya que en esto de la nociología, de cómo conocemos, la ciencia de cómo conocemos, se resume la historia del pensamiento humano, ¿no es cierto? Sí. A mí me interesa que vuelvas, lo has dicho, pero que lo recalques, esto de que, nosotros estamos ante la realidad, como que Dios está, ¿no es cierto? Y entre medio está la realidad que Él creó, sí, para que nosotros contemplemos, sí, ¿cierto? Entonces, Dios conoce las cosas y las crea al mismo tiempo, por esa simplicidad de Él, ¿no? Conoce la silla y la está creando, ¿cierto? Nosotros estamos del otro lado, conociendo esa silla, y tenemos que tener esa apertura para que esa silla nos hable de Dios, como decía Santo Tomás de Aquino. El racionalismo y el idealismo, ¿no es cierto?, se pone en nuestra tesitura como que nosotros creamos la realidad, ¿verdad? Como que el conocimiento mismo se lo damos nosotros, a la realidad misma. Entonces, tendría que ser como una soberbia de ponerse en el lugar de Dios. Sí, ¿cierto? claro. Como que nosotros creamos la realidad, esa realidad no existe en realidad, sino que la estoy creando yo, ¿no es cierto? Esa revolución, ¿no es cierto?, de
Sí, absolutamente. Sí, por eso yo, digamos, lo dije un poco, es la gran revolución histórica, ¿no? Porque de repente es la primera, pero ya con eso ya se puso todo patas para arriba, ¿no? Y es que las cosas se ven, es decir, esto de que las cosas son evidentes según Dios lo permite, según Dios lo dispuso y según están naturalmente en el pensamiento divino. Y según aquello de que el alma ve las cosas con una participación del entendimiento divino, es decir, de la luz del entendimiento. Es decir, en el alma, cuando comprende algo, hay como una iluminación, ¿no es cierto? Y esa iluminación del alma cuando descubre el orden de lo creado, cuando descubre la proporción que hay en las cosas, la maravilla, ¿no? El orden y demás, esa comprensión es una participación en la luz del entendimiento divino que se refleja en nosotros. Entonces el conocimiento de ninguna manera tiene su fundamento en el hombre. Por lo menos en la visión cristiana el conocimiento no tiene fundamento directo en la naturaleza del hombre, sino en la medida en que Dios permite que todas las cosas se comprendan, ¿no? Entonces en el hombre ciertamente hay como una especie de predisposición hacia las cosas, por una connaturalidad que no debe perderse. Esta idea de la connaturalidad con las cosas es muy fuerte y es lo primero que se pierde. La idea de que el hombre está en la creación en un estado de desproporción, es decir, el hombre domina la creación, se hace dueño de la creación y la puede dominar a gusto y placer. Entonces aquí hay una desproporción que no está dada en el orden creado. Es decir, Dios cuando... prescindir de la creación y quedarse con lo tecnológico. Sí, claro que si uno lo trae en la actualidad, ya es horroroso, digamos. Entonces a veces uno se lamenta de lo que ha pasado en algunos siglos atrás, pero hoy en día estamos en un estado de rebelión absoluta. Es decir, yo creo que la rebelión que hay hoy tiene que ver con esto de que hay una rebelión respecto del hombre con el ser, ¿no? Ya hemos revolucionado, el hombre se ha revolucionado contra Dios cuando decretó la muerte de Dios, según Nietzsche. Se rebeló contra la ética cuando se manifestó, digamos, el relativismo moral absoluto. Se rebeló contra la lógica. Son todas rebeliones que van una sucediéndose a la otra. Si vos te rebelás a Dios, te rebelás contra la moral. Si te rebelás contra la moral, te rebelás contra la lógica, porque la lógica consiste justamente en decir que una cosa está mal y otra está bien. Si te rebelás contra la lógica, te rebelás contra el lenguaje, que es lo que sucede en la actualidad. La rebelión, la gran rebelión actual es una rebelión que está en el plano de la semántica, la gran guerra semántica. Y esto es naturalmente una guerra contra el ser, o sea, contra la realidad. Entonces tiene su punto de origen en el idealismo moderno, ¿no? El idealismo moderno hizo de las cosas un objeto creado por la mente humana. Y Dios es una especie de naturaleza perfecta, pero que no se comunica con el mundo. O sea, no tiene nada que ver con el buzo, todo el mundo, y el hombre le da forma. De hecho, Kant dice que las formas inteligibles del conocimiento humano son categorías mentales, o sea, son atribuciones de la mente hacia las cosas. En cambio, es al revés, es decir, a lo que nosotros estamos diciendo. La forma es lo que el alma capta de la realidad y se hace una con ella. Entonces aquí hay realmente una verdadera revolución que ya desde hace muchos siglos puso las cosas pata para arriba. Por eso yo también me permití hacer todo este camino en las clases anteriores respecto de cómo esa revolución se ha infiltrado, cuáles fueron los pasos en el que esa revolución se ha ido infiltrando hasta llegar a la actualidad más o menos, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de la interioridad humana. Y ciertamente la rebelión del hombre contra Dios, porque Dios es causa primera de todo, o sea, de lo creado, y que está allí, digamos, puesto para perfección y para alabanza de su gloria, digamos. O sea, todas las cosas tienen sentido solamente en la medida que sirven para alabar y dar gloria a Dios.
Que Dios disponga que yo me dedique a enseñar y otro se dedique a construir una catedral, es extraordinario, pero todo tiene que redundar en alabanza para la gloria de Dios, digamos. Entonces, en la rebelión moderna hay una ruptura con las cosas, justamente, ¿no? Y además hay otra cosa que yo más o menos decía el otro día, y es que también el demonio se aprovecha de eso. Cuando nosotros nos acercamos a las cosas, el demonio manipula. Eso también hay que decirlo. El demonio, si quiere manipular, puede manipular el conocimiento en su primera aproximación, digamos. ¿Por qué? Porque el conocimiento, en el primer paso, digamos, está la elaboración de una especie, decía yo, la especie sensible, ¿no? En la especie sensible es como que el alma está, digamos, así como recibiendo. Y en la medida que las especies sensibles tienen una dependencia con la materialidad, y el demonio también, como criatura angélica, tiene potestad para, ¿cómo se dice?, manipular eso, en la medida que Dios lo permite, naturalmente. Pero fíjense ustedes que... El alquimista, ¿no es cierto?, conocía muy bien la clase de Santo Tomás, que el demonio es capaz de colocar especies sensibles en las personas. Sí. Marcia. Del latín pasamos a la Dios existe. O sea, antes era Dios no existe, ahora Dios existe, pero es indiferente. O sea, se potencia como más viable, entre comillas, alguien indiferente que alguien que no existe. Claro, sí, incluso esto de la moralidad, ¿no es cierto? Es ese Dios que creó las cosas y se desentendió, ¿no es cierto? El Dios relojero. Sí, claro, ¿no? Y no ese Dios que creó para que nosotros viésemos, ¿no es cierto?, pudiésemos ser mismos como artistas, creando, digamos, toda la belleza de la creación misma, toda la creación nos habla de Dios, como decía Santo Tomás. En esa revolución el hombre se atribuye, por su soberbia, en lugar de crear las cosas. Kant lo dice, Hegel y Kant lo dicen, ¿no es cierto? Y qué es lo que vemos ahora, ¿no es cierto?, en los tres géneros, ¿no es cierto? Es decir, pretender que yo hacer lo que yo quiero, ¿no es cierto?, y no abriéndome a lo que Dios me creó, ¿no es cierto? Entonces, pretender que yo me puedo dar el ser a mí mismo. Sí, sobre todo esto que decía yo hoy, de que el objeto es el que mide al entendimiento. Por supuesto que hay objetos que son sublimes, ¿no? Entonces el alma queda absorbida, ¿no? Ni hablar cuando hay alguna visión especiales, digamos, iluminaciones especiales de Dios al alma, digamos. Es decir, también Dios habla al alma y la puede iluminar, ¿no?, con noticias, es decir, con enseñanzas, con imágenes. Por supuesto que yo mencioné aquí que hay dos peldaños en el conocimiento, que es el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectual, pero son dos peldaños de una escalera que lleva a la unión con Dios, si se quiere, ¿no? Y ahí viene toda esa escalera que conduce al castillo interior del que hablaba Santa Teresa de Jesús, digamos, ¿no? Entonces, esto hay que saber verlo, porque incluso cuando nosotros hacemos nuestras elucubraciones filosóficas y qué sé yo, tienen sentido en la medida que Dios nos está conduciendo, ¿no? Por eso Santo Tomás pudo decir: todo lo que he escrito me parece paja, digamos, porque en definitiva todo había sido un don de su misterio. En cambio, Hegel, que es el anti-Santo Tomás, dice: la filosofía termina conmigo, o sea, yo soy la expresión del espíritu absoluto. Pero lo dice, después de mí, ya está. Y uno lee Hegel y dice, parece ser como que después de Hegel, chau. Y entonces, esto es, digamos, expresión. Y lo dijo Hegel hace más de 200 años. O sea, después de Hegel a nosotros nos pasó un ejército
endemoniado, digamos, que nos vació y sobre todo que nos arrancó lo más elemental que teníamos, que era el valor de las cosas simples, digamos, ¿no? Entonces tenemos que volver a empezar. O sea, ¿qué hacemos después de Hegel? Y volver a empezar, o sea, enamorate de las cosas, descubrílas, admirate, cantalas, digamos, redescubrí lo sublime, encontrá lo sublime y listo, ¿no? Porque todo eso conduce a Dios naturalmente. Aquí me hace acordar, no sé si puede tener que ver con esto, una oración que hay en de las horas que dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me hace acordar, no sé si puede tener que ver con esto, con uno quererse creador, no, Sí, administradores. Administrar a Dios, Sí. puede ser. Sí, totalmente. Sí, porque además Dios repartió los dones en todos de maneras diversas, y eso es lo que hace a la maravilla de la creación también, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar a mirar eso, ¿no? Uno siempre dice, bueno, vamos a restaurar la cristiandad. Sí, bueno, como estamos, tenemos que empezar de ahí. Por suerte ya tenemos todo el universo de la doctrina católica perenne. Por supuesto, eso lo tenemos, ¿no? Pero a como estamos, hay que fecundar el alma con cosas pequeñas, porque ha sido lo que nos han arrebatado en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Y bueno, sí. Que tal vez tenga que ver con lo que dice Paola, esa situación de la multiforme gracia de Dios. Dijiste que de alguna forma nuestro conocimiento en la simple aprehensión, el conocimiento más básico, se parece al angélico en cuanto a la intuición. El ángel intuye, Sí. ¿cierto? Tiene una comprensión, conoce por intuición. Sí. Y cómo es aquello de que tenemos que continuamente volver, entonces, lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? El ser humano conoce, luego necesita la ratio, el conocimiento que es discursivo, sí. ¿no es cierto? Y después volver, ¿no es cierto? Es como volver a contemplar, ¿no es cierto? Es ese ejercicio de volver a la realidad misma, ¿no es cierto? A la creación. Sí, exacto. Es como la reflexión, es decir, es digamos, después de que el alma tiene el encuentro con las cosas de manera inmaterial, hay como, digamos, un salto de regreso hacia las cosas, pero ya fecundado, digamos, ¿no? Entonces, claro, las cosas mismas como obra de Dios. Como descubiertas en su esencia, digamos. Y cuando el alma descubre las cosas en su esencia, las descubre en su verdadera proporción, que es como criatura, ¿no? Porque eso es también, ¿no? O sea, la verdadera comprensión de la esencia de las cosas hasta donde nosotros podemos, nos hablan de que tienen una proporción de criatura, digamos, una dimensión creacional, criatural, digamos. Entonces, el alma nunca queda, digamos, ahí en su biblioteca interior, digamos. No es solo ir hacia adentro y quedarse encerrado, digamos, en una especie de celda. Claro, digamos, de la simple aprehensión, que es la comprensión cognitiva. Sí. De la especie viene, digamos, la intuición real del concepto o la idea mental, el verbo mental, dice Santo Tomás de Aquino. El verbo mental es yo mencioné dos especies, la especie sensible y la especie inteligible. Sería la especie impresa y la especie expresa. Cuando el alma elabora la especie expresa, es decir, la ilumina con el entendimiento agente, ya lo vamos a ver eso, se formula lo que es el verbo mental, ¿no? Que es la palabra fecunda, digamos, el sentido de la cosa. Y estas son la primera operación del entendimiento, digamos, la primera operación formal del entendimiento es el verbo mental. Y después viene ya el conocimiento discursivo, que es
a partir del juicio, que es la unidad de las ideas y de las cosas entre sí, de las ideas con las cosas, el diálogo del alma con las cosas, y después, digamos, lo que es ya el raciocinio, que ya es una operación independiente de las cosas materiales. Como por ejemplo, se conocen cosas que no son de naturaleza material, por medio del raciocinio. Por ejemplo, la libertad humana, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, que no son propiamente sacadas de las cosas sensibles, sino solamente a partir del razonamiento. Pero para eso hay que hacer lo que dice el padre, ¿verdad? El volver del alma hacia las cosas, ¿no? Es un camino arduo, pero muy, muy enriquecedor. Marce, ¿vos querías decir? No, que ahí en el gran desconocido, Pablo Roger dice que el don del entendimiento, que Santo Tomás purifica los sentidos, habla de la intuición y dice que una de las 6 formas de tener a través del don del entendimiento que robustece, y la primera relación íntima y más penetrante que tiene el alma es con la Eucaristía. Que Santo Tomás la desarrolla porque él mismo, el Padre ha vivido, ¿no es cierto?, frente a la presencia eucarística, quién es él, qué es lo que nos refracta, entendemos a través de nuestro conocimiento ya sobrehumano, en qué presencia estamos, qué es lo que significa. Entonces después ahí hace la variante de cura de Ars, que ante un sencillo sacerdote decía: sé quién es él que me mira y yo lo miro. Claro, está bien. El primer efecto, dice, la primera relación que tiene el hombre con esa realidad sobrehumana es Santo Tomás, es la Eucaristía. Que de ahí es el punto de partida para conocer todo lo que significa el entendimiento. Sí, realmente que todo se corona, digamos, en eso, ¿no? Cuando yo hablo de lo sublime, parece como que no lo digo, digamos, pero es eso, digamos, ¿no? La experiencia con lo más elevado que hay en el orden, digamos, de nuestras experiencias, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, la participación en los misterios de la liturgia, ¿no? La participación en los sacramentos, o sea, la corona de todo esto tiene que ser eso, naturalmente, ¿no? Porque es allí donde el alma encuentra, digamos, la plenitud de esto que los filósofos llaman, ¿no?, los trascendentales, ¿no? O sea, el bien, la verdad, la belleza, ¿no? Eso es. La unidad de la experiencia del bien, de la verdad, de la belleza, están de manera fecunda, completa y unida en la contemplación de los misterios divinos. Entonces, ahí hay un camino que realmente termina para el hombre, digamos, para lo que es la vida, digamos, carnal, son esos los recovecos por los que hay que transitar, amén de que después viene la existencia plena en la patria, ¿no? Como dice Santo Tomás, ¿no? Pero donde ahí todo ya va a ser en una plenitud infinita, ¿no? Pero incluso hablar de esto tampoco tiene mucho sentido si no consideramos que está todo como encauzado hacia esa cima, digamos, ¿no? Porque tampoco vale con quedarse, ¿no es cierto?, con qué hermoso paisaje, qué hermosa pintura, ¿no?, qué hermosa obra de arte, sino que todo tiene sentido en realidad en que el alma se descubra en su naturaleza creada, ¿no?, en su verdadera proporción, ¿no? Así que bueno. Gracias. Gracias.